Inexplicable Podcast. Bienvenidos a Inexplicable, el podcast donde trataremos de darle sentido a cosas que parecen no tenerlo. Me encuentro nuevamente a mi siniestra con Saúl, mejor conocido como La Enferma. ¿Cómo se encuentra, Saúl? Muy bien, por acá, mi estimado Ever, y feliz de estar nuevamente aquí también con nuestro amigo Yared. Y la verdad, pues vienen muchas sorpresas porque lamento decirles que la verdad es que me lío otros casos, no es de hoy. Qué madre, sí, madre. No Estoy era- investigando también, hay cosillas, pero No era parece que informado. nada que ver sí, con lo de ahora. Y a la diestra, Yared, el chino popo. Eso más pura vida. Bien, haciendo una recapitulación del podcast pasado, no nos adentramos tanto como en el tema del canibalismo como tal. Entonces hoy les voy a dar como un contexto nuevamente de qué es el canibalismo, por qué se ha practicado, y vamos a entrar de lleno en la historia que les traigo el día de hoy. ¿Listos? Vámonos. Listo. Ok, como les conté en el capítulo pasado, el canibalismo no es algo nuevo, aunque ha resurgido nuevamente en películas y series, especialmente por el caso Dahmer. Lo cierto es que esta práctica lleva cientos de años. Cuando Cristóbal Colón regresó a Europa, después de haber venido a colonizar y conocer a los nativos, dio un reporte que había visto que practicaban el canibalismo. Era algo normal de esa sociedad. Se podría decir que hay diferentes ramas o razones por las cuales se practica. En la mayoría de los casos es por supervivencia, como vimos en el caso de los convictos de Macquarie Harbour, que fue el episodio pasado. Varios arqueólogos afirman que restos arqueológicos en Mesoamérica y Sudamérica contienen muestras de canibalismo. Asimismo, se discute la extensión del canibalismo ritual en algunas culturas africanas o polinésicas. Una de las sociedades que más desarrollaron esta práctica fue la de los guaraníes, quienes lo practicaban con fines religiosos, bajo la creencia de que era una forma de adquirir ciertas capacidades y aptitudes de la víctima. En psicología, el canibalismo se describe como el resultado de impulsos agresivos orales no controlados, un acto antisocial originado por el deseo de dominación, como nuevamente lo hemos visto en muchos asesinos seriales, ¿verdad? Por ejemplo, Jeffrey Dahmer, Armin Meiwes, Albert Fish, por mencionar algunos, ¿verdad? Pero entonces en la hora de religiones, los madres se comían, por ejemplo, yo me comiera a Saúl, yo pensaba que era tal vez como por ganarme la fuerza de Saúl. Correcto. O por el cerebro de Saúl. Exactamente, si usted se comía el corazón de Saúl, iba a adquirir las habilidades y las fortalezas de él. Wow, madre, qué loco. Bueno, Sí, yo me imagino. Usted no hay mucho que ganar. Y que les habrá, qué lindo, que les habrá llegado a pensar eso, porque me imagino que creo que era más un tema mental, ¿verdad? Psicológico, de que no sé, mataban mejor como al más fuerte del ejército contrario y todo el mundo ahí como loco tratando de comérselo y no sé, pum, tengo Sí, más sí, fuerza, una vara soy más psicológica, fuerte. sí. Sí, porque al final de eso, Sí, iba ganando como aptitudes, entre Ajá. más mataba el man. Y tal vez como aumentaba su seguridad Ajá. por haberlo hecho, me imagino. sí, como más como una prueba de valor, de decir, vea, yo maté a este mae y me lo puedo comer y me voy a robar todo. Y como una forma de humillación también, ¿verdad? Dice, parece probada la existencia del canibalismo ritual como ofrenda a los dioses o como manera de obtener la fuerza y el valor del guerrero enemigo, que era lo que decía Yared. El principio sencillo que sustentaba la antropofagia guaraní era que la persona acumula energía a lo largo de su existencia y que esa energía puede ser utilizada por otra persona para expandir la conciencia. El objetivo vital de los guaraníes era trascender los límites de la existencia diaria accediendo a lo que llamaban la tierra sin mal, un estado vital en donde una persona escapaba al daño e incluso a la muerte, como supresión del nivel físico de la existencia. En este contexto, consumir la personalidad de una persona primero y su cuerpo físicamente después, daba al practicante un incremento de energía imposible de conseguir por otros medios. De allí que los guaraníes no comieran a cualquiera, sino a los mejores. O sea, no era... Sí, si no se comían cualquier bichito, No se los cono- madres buscaban al... no se comían al tonto del pueblo, sino Sí, de... qué gracioso porque, bueno, ahora todo el mundo quiere estar como bien cajudo, ¿verdad? Bien grande. Me imagino que en aquel entonces y todo el mundo más bien como, me trae un montón de comida, mejor no hacer mucho ejercicio, ¿A quién se ¿verdad? comería entonces, Saúl? Es lo que nos estás tratando de... No, de que decir, ¿no? en ese entonces Un cibum. no trataban de ser tan fuertes porque, digamos, Comería a Arnold. porque a mí me haría miedo, imagínense ustedes, yo estoy tratando de estar fuerte para la guerra, pero yo sé que soy un blanco, voy a ser un blanco para ellos más bien. Un blanco fácil. Sí, me van a querer comer. Sí, man.
Mae, usted sabe, un día de esos estaba leyendo que un cuerpo de 80 kilos a los caníbales les rinde como 30 kilos de carne. Como, o sea, descuartizado y botándole todas las varas a los más que ya saben. Sí, porque al final ¿qué es lo que se comen? Como el músculo, digamos, porque el pellejo, la grasa, todo eso, pues no sirve. Es lo mismo que en una vaca, supongo que toda la totalidad de la vaca no se come, lo Sí, que no. pesa. Bueno, las hacen abono. Buen dato ese. Dice, el Nada se canibalismo pierde. era parte Literal. del camino de la perfección o agullé. Entonces hay muchas razones por las que se puede practicar canibalismo. Esas son algunas. En el caso de hoy, vamos a averiguar por qué fue. 4 marineros perdidos en el Atlántico Sur en un esquife de 4 metros. Un esquife es como una, Sí, se una le iba a barca. preguntar Sí, qué es yo que es un también, yo me esquife. Es como, es como una barca, como la que se hunde el barco, entonces es como la de... Sí, como de emergencia. Ajá, la de emergencia. A cientos de kilómetros de la tierra más próxima y a punto de morir de hambre y sed, afrontan una elección inimaginable. Debe sacrificarse uno para alimentar al resto. El 19 de mayo de 1884, la tripulación del velero Niño Ned emprende un viaje rutinario a través del Atlántico. Su misión era llevar el barco desde su Inglaterra natal a su nuevo propietario en Australia. El niño tenía una tripulación de 4 hombres: el capitán Tom Dable o Tom Dable, no sé cómo se pronuncia, uno de esos dos. Ya era un patrón de veleros de regata con mucha experiencia y también devoto cristiano, y 3 tripulantes: Ned Brooks, que como Tom era un experto marino, Edwin Stevens, el encargado de la navegación, y finalmente un cabo, o sea, un aprendiz, Richard Parker, que me dio mucha risa porque Richard Parker, Parker. Richard sí, Parker. Por el La bicho de la película. película. por el bicho de la película, La vida de Pi, que era la primera vez que navegaba, nunca había perdido la vista de la tierra. Aunque Parker era nuevo en el mar, el niño Ned no. No deja estar, perdón, no deja estar en mi mente ahí, Richard Parker. Pero entonces era un religioso, Ajá, el capitán. o sea, un aprendiz. Un mae que ya sabía un también. experimentado. Ajá. Que era y cristiano, cabo. el experimentado era cristiano. El ¿cierto? capitán era el cristiano, devoto, o sea, que lo practicaba. ¿Y el otro bicho? ¿El otro mae? Era el capitán, el otro que era un experto marino, uno que era encargado de la navegación, Ajá. que digamos que podría ser como un nivel intermedio, y finalmente el cabo, que era Richard Parker. Imagino que era su mano derecha, la mano izquierda y el compa el que que ahí hay. ayudaba a cualquiera. El que metió el tata ahí al Bretti. Legal. Que le dijo, y no tiene un trabajo para mí, Higuaín. Aunque Parker era nuevo en el mar, el niño Ned no. Era bastante viejo, tenía unos 14 años y habían tenido que reparar la parte de la tablazón, cosa que se había hecho bastante mal. Los barcos en malas condiciones para navegar eran un problema crónico en el siglo XIX y la navegación una ocupación peligrosa. El ser marinero era el trabajo más peligroso, aparte de ser minero, que todavía es uno de los trabajos más peligrosos. El mismo año en el que se hundió el niño Ned, en 1884, también se registró el hundimiento de otros 550 barcos británicos. Y eso no fue lo peor. 3 años antes fueron 881. Estos son más de 2 al día. El niño Ned se sumó tristemente a esa estadística. Después de una semana de ser azotado por un mar tempestuoso, una gran ola cayó sobre el frágil barco el 2 de julio. El viejo velero no tuvo ninguna oportunidad. En 5 minutos había desaparecido, aunque el capitán Dable y su tripulación se pusieron a salvo en el esquife. Estaban perdidos y con pocas esperanzas de ser rescatados. Era una embarcación muy ligera en medio del Atlántico Sur, era diminuta y sin nada con qué cubrirse. Las provisiones eran mínimas: 2 latas de nabos, una navaja, un cronómetro y un sextante. Un sextante es un objeto como para medir distancias con ángulos. Nabos que son como... Es como una verdura. Es una verdura, los nabos, como ¿verdad? decir como guisantes, una hora así. Ma, no sé. Vamos que son nabos aquí. Pero sé que son como los que dan las caricaturas, que son como blancos con Sí, morado. sí, es como... No, es esto. Para ver. Sí, que parecen... cebolla. remolachas, digamos. Son muy Ajá, parecidas a las como remolachas. Ah, como ok, ok. remolachas chiquitos. Ya. Como los de Kung Fu Panda. Entonces y el sextante, ¿verdad? Que es como este objeto para medir distancias. Como yo estoy aquí en el barco, el sextante me puede decir más o menos como a cuánta distancia estamos de la tierra. Okay. No habían podido salvar el agua potable
Igualmente alarmante era el lugar del naufragio a unos 1000 kilómetros de la costa más cercana. Ah, pero todos sobrevivieron. Ajá, los 4 que iban en el barco Sí, en sobrevivieron. el barquillo. Qué suerte. De la costa más cercana, Santa Elena al norte, Tristán da Cunha al sur, el Cabo de Buena Esperanza estaba fuera de su alcance a unos 2500 al este y Sudamérica quedaba a más de 3000 kilómetros al oeste. O sea, para cualquier lado que fueran, no iban a llegar. Sí, estaba feo. Estaban perdidos totalmente. Y aún peor, estaban lejos de una ruta de los vapores al cabo, donde hubiera podido descubrirlos un barco al pasar. El primer día los marineros fueron a la deriva todos sumidos en sus propios pensamientos, pero tras 24 horas la sed se les hizo insoportable. Estaban en los trópicos con un calor muy intenso, y es que imagínese, usted está en el mar ahí y le está pegando el sol durísimo, no tiene nada con qué... Imagínese la película de Pi. Sí, ma, y ese montón de agua y que no pueda tomar nada, ma. Imagínese la tortura psicológica que es eso también. Qué feo. Sí, sin poder cocinar, porque esos nabos no creo que sepan ricos, crudos. De ahí, ma, imagínese. Bueno, con el hambre, imagino que eso pudo dar gloria también. Ah, claro. Ok, perdón, ¿dónde me quedé? La sed se les hizo insoportables. Estaban en los trópicos con un calor muy intenso, no tenían nada que les diera sombra para protegerse del sol. La sed fue un problema inmediatamente e iba a ser peor. 2 nabos, agua de lluvia y una tortuga que capturaron les dieron un alivio temporal. Pero cuando se acabaron sus cuerpos consumidos, ansiaban dolorosamente comer y beber. A los 7 u 8 días estaban a punto de morir de sed. Que Güey, aguantaron bastante. se aguanta bastante. Yo después de 2 días sin comer No, ya pues con un día yo creo que uno ya está palmándose, ma. me tiro a morir mejor. Chile. Estaban a punto de morir de sed. Parker, el menos experimentado, no podía resistirse a beber del agua del mar que lo rodeaba. Pero el agua salada solo deshidrataba más. Y si usted toma agua salada, es tóxica también. Entonces, Sí, ya tomando bastante sí le daña el estómago. Sí, al final sí, la sal más bien va a deshidratarlo y va a tener como las ganas de tomar, porque tiene la sensación de que está tomando agua, pero interiormente le está deshidratando. Pero Sí, entonces va creando como ese Sí, ciclo sí, y sigue hasta la que sensación que ya estoy probando agua, pero está haciendo todo lo contrario, más bien. a lo como que tomarse debería. una coca, dice usted. Sí, qué rico, pero me está haciendo mal. Sí, y no le Dañino. quita la sed tampoco, Sí, la sí. Coca-Cola. Parker, el menos experimentado, no podía resistirse a beber agua del mar que lo rodeaba, pero el agua salada solo deshidrató más aún su cuerpo atormentado. Dable, el capitán, comprendió que se les acababa el tiempo. Si no lo rescataban rápido, su única oportunidad de sobrevivir sería optar por el último recurso de los marineros. ¿Se acuerdan de cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? La costumbre del mar. No. La costumbre del mar. Matar a uno de ellos y devorarlo. Lo que se supone que se hacía era echarlo a suertes para seleccionar a la persona, que ya habíamos explicado que eran con los palitos, ¿verdad? No sé dónde sacar los palitos, pero No, pero es de eso, andaban en una selva esos manes. sí, ahí lo echaron a suerte, ¿verdad? Ah, bueno, estos manes, yo pensé que me estaba hablando de los... No, esto sí, yo no sé. Bueno, ahí van a ver en la historia. Bueno. Para seleccionar a la persona, seguidamente matarla y después repartirla. Eso era lo que se hacía. Era una práctica habitual y no era ningún secreto. El capitán Dable planteó la posibilidad con tristeza. Simplemente dijo, tenemos que hacer algo, y creo que con eso todos entendieron qué quería decir. Aunque lo entendieron, se resistían, sobre todo Brooks. Ese era el que era como el segundo a mando, ¿verdad? Sería mejor morir todos juntos, ¿por qué morir 4 si uno puede salvar a 3? Fue lo que dijo el capitán Tom. Ay, madre, qué El duro. cristiano. No quería ver a Dios todavía. Se está resistiendo. Y ahí, bueno, él siguió como dándole sus argumentos, ¿verdad? Puede que pase un barco, puede que pase de lejos, ¿verdad? Tenemos que hacer algo. Estaban en un punto muerto, pero después de casi 3 semanas, sin ayuda, el joven Parker no pudo soportar más la implacable sed. La noche del 20 de julio, mientras los demás dormían, bebió agua del mar. Ah, madre, pero 3 semanas. Ya 3 semanas, sí, sin comer, Madre, qué sin loco, beber. qué montón de tiempo, Y madre. bajo el sol, o sea, sí, yo espero que los datos sean correctos, ¿verdad?
pero sí soportaron demasiado. Sí, tal vez intentaron agarrar peces y imagino que trataron de hacer algo con la navaja. Y eso que, Ajá, con la navaja, sí. Ajá. De ahí dice para que tratar de capturaron pescar. una tortuga y se la... Sí, de vez en cuando ahí tratar de agarrar un pasó pez alguillo, sí. o un tiburón pequeño, pa. De ahí sí, lo que cayera. La noche del 20 de julio, mientras los demás dormían, bebió agua del mar. Unas horas después los compañeros se despertaron y encontraron al chico enfermo de muerte. Al beber el agua del mar, Parker había sacado de hecho el palito corto, o sea, tras de que se intoxicó, ya también sí, sabían ya que tenía las de perder, ya hermano. tenía las de perder. Bueno, ya había perdido más bien. Si esperaban a que Richard Parker muriera, se le coagularía la sangre en las venas y no tendrían nada que beber y morirían. Ya saben lo que hay que hacer, dijo Tom otra vez. No hablemos más de ello. No tiene sentido que muramos cuando uno puede salvarnos a todos. ¿Qué hay de nuestras familias?, preguntó uno. Y respondió Tom: el chico se va a morir de todas formas. Nadie dependía de él, mientras que los demás estamos casados y tenemos hijos. Si los hombres morían y no regresaban, sus esposas e hijos se convertirían en indigentes, porque siglo XIX y el hombre es el que mantiene todo, ¿verdad? Y podían acabar en un asilo. Creo que por esas razones pragmáticas, el capitán Dable dijo que Richard Parker debía morir. Qué psycho, man. O sea, yo en esta mesa aquí estoy muerto, man. Sí, porque Saúl y yo estamos casados. Ustedes están casados, man. Yo estoy muerto, man. se fue en todas, Yaren. Y yo que usted no, Y es no que- me voy de viaje, Yaren. Y qué carne le va a sacar a Saúl también. Y no por eso. Soy el que va a sobrevivir. ¿Cuánto Nadie va a pesa? querer comerme. ¿Cuánto pesa usted? A la pucha, tengo como hace 2 años, ¿no? Como Muy 60, pesado. 65. Vieras, en ese entonces, hace 2 años que me pesé, estaba gordillo. Bueno, es que no sé cuánto peso ahorita, pero pesaba 68. Ahorita yo creo que Sí, es como 68, 66, no, 60 como 20 Unos kilos. 20 kilos. por Ya ahí. lo empiezo a ver así, con cara de chuleta. No, el que está más pochotón es Jared, yo que usted, aparte que es yo el ando cerca de que los 80, man. no tiene mucho que dejar cuando se muera, entonces, bueno, responsabilidades. Voy a ver si Le me toca. pega una puñalada. No, y dato interesante de la gente que ha probado la carne humana, las partes más ricas dicen que son los bíceps y las nalgas. Uy, man. Porque las nalgas son como más dulces, Uy, porque ahí se Jared, acumula grasa. es lo que más tiene usted, dicen. Se fue el chino. Mae, también yo estuve leyendo que dicen que esa carne sabe como a cerdo. Tiene como un saborcillo como a cerdo. Madres que estuve leyendo también esta semana, porque como para esto, y vi el caso de un man ahorita que tuvo un accidente, se rompió el tobillo, bueno, al final como que se le empezó a gangrenar la pierna y se la cortaron en Estados Unidos. Y entonces el man dijo: ¿me puedo llevar mi pierna? Y entonces el doctor se la dio y le dijo a unos amigos que si no querían probar la carne humana, ¿verdad? Que si no se querían comer la pierna con él. Entonces el man invitó como a 5 compas. Uno de ellos era chef. Está loco, el man la preparó. Y No, prepararon gente. la pierna del man. No, todos estaban Marmoleada y qué todo, asco. weón. Y entonces, y ahí está como el video, el documental, donde le hacen una no, entrevista. Y el man es como una persona normal, pero él simplemente dijo como: quitémonos la curiosidad, ya que hay como un ambiente controlado. O sea, Sí, como- ya que tuvo la oportunidad de tener como esa pierna. ajá, y se supone que todos eran como muy compas, entonces como que empezaron a bromear acerca de que ahora sí ahora me voy a, cuando me coma su pierna, seguro lo voy a echar en el baño, voy a echar una parte de usted en el baño, Lo va a cagar. lo voy a cagar, sí, literal. Y entonces una de las cosas curiosas que él dijo es que mucha gente piensa que sabe a cerdo, pero no sabe a cerdo. No sabe cerdo. No, que sabe como a carne de venado o cordero. Que la carne de cordero es muy rica, entonces. Ay, yo Será. nunca he comido, entonces no sé. Pero sí, Sí, que no de sabe. hecho, recuerdo un poco, creo que fue en el primer capítulo que hablamos un poquito de sobre esto. Porque usted me hizo la pregunta, ¿verdad? ¿A qué sabía la carne humana? Pero estaba recordando una entrevista que le dieron a las personas del restaurante en Limón, donde entonces con estas todo eso, personas mataron al dueño. Y entonces, para poder desaparecerlo, simplemente estaban dando porciones de su propia carne, ¿verdad? Al Y chile. una de esas personas, esa señora dijo que tenía como un saborcito al final, de que estaba rica. Imagino que también puede ser de que no Sí, la sintió algo prepararon, raro. O la prepararon bien, digamos, Ajá, como ajá. este mae que era Sí, chef. porque al final los mismos
cocineros, y obviamente que va a estar sabiendo es carne, ¿verdad? Que va a ser, que es carne humana de su jefe, pero dijo que al final tiene un saborcito como aceitoso, tiene un saborcillo como... Por eso dicen que sí, mucho como aceite, cerdo. no sé. Imagino que por eso lo relacionan a cerdo. El cantonés con carne de limones. Sí, mae, qué sabio. Chicharrones del bicho, mae. Seas tonto. El capitán apuñaló a Parker en la garganta, recogiendo la sangre del chico al brotar de su cuerpo. Dable y Stevens bebieron con avidez, le pegaron ahí de una vez. Y esto es otro dato curioso. Muchas personas que han intentado beber sangre, por alguna razón se marean o les cae mal y terminan vomitándola o se desmayan. No sé qué propiedades tendrá, se me olvidó buscar el dato, pero sí pasa eso. Sí le pasa. Sí, si usted toma sangre, se puede desmayar o... Sí, algo que tiene que ver con la sangre muy natural, que tiene bastantes hierro. Imagino que... De hecho hay gente que toma así como sangre de toro, una vara así, de bichos que son como muy fuertes. Como por esa vara, porque tienen como esos nutrientes. De toromuco. No, 3 toros, ahí un remedio 3 toros se llama. Yeah. Mire usted, con eso usted levanta 3 ladrillos de una. No sé. Dice, Brooks, que había protestado enérgicamente ante la decisión de Dudley, no pudo resistirse. No es fácil hacerse una idea de cómo era Brooks. Sin duda no participó activamente en el asesinato de Richard Parker, pero enseguida exigió su parte de sangre. Con la sed saciada de momento, los 3 hombres empezaron a consumir el cuerpo del chico crudo. El man se negó y después dijo, suave. Suave, no me van a dejar nada. No me van a dar nada a mí, ¿dónde está mi parte ahí? Y esos maes, ¿será que de esos mismos huesos habrán hecho como armas? Quién sabe, vamos a ver. Pero sí, me da risa. Brooks es el compa que uno pide de comer y el man no pone nada, pero está pidiendo su parte. El típico que no me hará daño comer así sin poner nada. Así sí. La escena en ese bote debió ser inenarrable. Imagínense 3 maes ahí atacándose, tomando sangre del otro mae muerto y comiéndose todo. Dable descuartizó el cadáver de Parker y colocó trozos de la carne a secar al sol. Carne seca, que es, si no lo han probado, es muy rico. El capitán, el oficial y el navegante flotaban en una poza llena de sangre y muerte. Pasaron 4 días más, la carne restante se estropeaba y la sangre se había acabado hace tiempo. El 24º día de este horrible suplicio, cuando el capitán Tom Dable temía que tendrían que volver a recurrir a la costumbre del mar, este man ya tiene a todos vistos, digo, ya se está acabando. Hay que echarnos al siguiente. Sí, ni siquiera ya la cara se estaba pudriendo. No se resistía. Y ya estaba pensando en alguien más. Sí, vengan, rifemos ya un solo. Sí, no se resistía. Y como digo, vale que era el cristiano. Igual no hubiera sido. Sí, de hecho, la gente siempre piensa, ¿verdad? Que cuando alguien como es devoto, ¿verdad? O va mucho a la iglesia o lo que quieran relacionar con el cristianismo, piensa que es una persona correcta, moralmente correcta, pero al final la gente va para asocia con que es una persona buena. Alguien perfecto, pero muchas veces como esa historia, pues el hombre, el primero en que debería estar apoyando a las personas y quería echárselos, ¿verdad? Entonces, es complicado eso, es un poco difícil tocar este tema, pero bueno, es bien largo. Sí, es algo para otro episodio. En el horizonte, un barco alemán apareció, por suerte para ellos. El capitán del barco alemán vio su terrible situación y los rescató. Durante 2 semanas, Dable, Brooks y Stevens no hicieron más que comer y dormir, sanando lentamente sus cuerpos maltrechos. Cuando fue capaz, el capitán Tom se reunió con el capitán del barco alemán y no ocultó el hecho de que habrían matado y devorado al otro miembro de la tripulación. Ahora, eso sorprendería, sería desconcertante, ahorita, ¿verdad? Pero en el mundo marítimo del siglo XIX no sería ninguna sorpresa. Como les digo, eso estaba muy aceptado y todo el mundo conocía la costumbre del mar. Había hecho lo más difícil, había hecho lo correcto, había conseguido salvar a la mayoría de su tripulación. O sea, tenía que ser un héroe, ¿verdad? Sí, el capitán. Pero es vacilón eso porque, digamos, no es lo mismo como saber algo que ya estar presenciando. Por ejemplo, nosotros no es lo mismo saber de que el cáncer, por decir algo, mata a un montón de personas que decir tengo esa enfermedad, ¿verdad? Entonces, la gente lo tomaba muy, muy a la ligera porque no estaban en el momento, no estaban pasando eso. Entonces, ya esta gente pasando eso, digo, nadie quiere morir. Entonces, imagino que por eso lo tomaban muy a la ligera, porque ellos no estaban pasando por esa situación. Entonces, qué duro.
Miles de kilómetros en un bote descubierto sin agua, no había nada de qué avergonzarse. Después de 3 meses en el barco alemán, la tripulación del Niño Ned llegó a las costas de su Inglaterra natal, pero la bienvenida no fue calurosa. Al desembarcar, Dable informó de la pérdida del velero en la aduana. De nuevo fue completamente sincero. De hecho, reconstruyó el asesinato en la aduana. Dable nunca pensó que se emprendería un proceso legal contra él. Pero se equivocaba. Dable, Stevens y Brooks fueron detenidos. El capitán Tom se indignó, pues pensaría que se había traído de vuelta a toda su tripulación y si había hecho lo correcto, ¿por qué lo iban a detener? Fueron detenidos porque hacía tiempo que el gobierno quería prohibir por ley la costumbre del mar. Se pensaba que el canibalismo, aunque fuera para sobrevivir, no era algo en lo que debería participar un ciudadano británico. No era ni porque estuviera mal, era porque nosotros somos ingleses, entonces de ahí no deberíamos de participar en esas cosas que hacen los latinos, Sí. que hacen los pueblos, ¿verdad? Los indios. Se pensaba que el canibalismo, aunque fuera para sobrevivir, no era algo en lo que debería participar un ciudadano británico. El canibalismo se consideraba un recurso de salvajes. Cuando el Imperio Británico estaba en expansión, cada vez que se embarcaba en una isla decían que su gente eran salvajes. Decían que practicaban el canibalismo. La idea de que un marinero anglosajón también lo practicara era una maldición para los dirigentes victorianos, y estaban decididos a convertir este caso en un precedente para enjuiciar la costumbre del mar. O sea, estaban buscando un motivo y este man fue como apenas ahí. Sí, fue la bomba. Fue la bomba. Fue el que pagó los platos rotos. Sí, los platos rotos de todos los maes que estaban amando. Estaban decididos a que acabara con una condena. El problema de procesar a estas personas era que el testigo principal se lo habían comido, pero Brooks no había participado activamente en el asesinato, así que lo convirtieron en testigo de la acusación. Sería él quien aportaría las pruebas. Que este man no participó, se quejó, después reclamó su parte de la comida y después llegó de zapazo y se echó a los otros. Que es Psycho Brooks. Definitivamente el compa que no pone para la pizza es... Sí, el más sapo. No, me siento mal porque al final para hacer un paréntesis, al final del video vamos a comer, yo no voy a poner para la pizza. Oiga, Brooks. Pero la otra semana le pago. Man, esa no sirve, man. O le hago simpe, esas varas no sirven. Chico simpe, ahí le hago el simpe. Se me bloqueó la aplicación. ¿Qué hablas? No tengo datos. Lo convirtieron en testigo de la acusación, sería él quien aportaría las pruebas. A cambio de su declaración, Brooks se libró de la acusación, dejando que Dudley y Stevens fueran juzgados por el asesinato de Richard Parker. La causa provocó un encendido debate público. Entre la intelectualidad había una corriente bastante importante que decía que esta costumbre del mar era una práctica bárbara y que cuanto antes se cortara, mejor. Pero la opinión pública estaba totalmente de su parte. Cuando comenzó el juicio en noviembre de 1884, Dudley y Stevens se enfrentaron a un jurado comprensivo. Se corría el riesgo de que el jurado los absolviera y el juez decidió que había que evitarlo, así que con mano dura obligó al jurado a aceptar un crítico procedimiento legal denominado veredicto especial, que daba al juez plenos poderes sobre el caso. El jurado estaba limitado a solo asentir con la cabeza, lo que decía el juez. Y qué psicos. Les presentaban un documento y les preguntaban y todos debían responder que sí. Todos estaban intimidados, así que lo aceptaron. Los 2 marineros fueron condenados por asesinato y sentenciados a muerte. Pero el gobierno, satisfecho porque ahora tenía una sentencia contra el canibalismo en el mar, liberó a Dudley y Stevens después de cumplir solo 6 meses de cárcel. Este juicio se celebró no por un asesinato concreto, estaba pensado como un medio para prohibir el canibalismo. Sin embargo, su eficacia fue cuestionable. Cuando Tom Dudley fue condenado, dijo: ¿creen que si han prohibido la costumbre del mar? Lo que han hecho en realidad ha sido prohibir la verdad. Los barcos seguirán naufragando, los hombres seguirán muriendo de hambre y harán lo que siempre han hecho, pero ya nadie regresará a la orilla y contará la verdad. Sí, fijo, porque ahora sabiendo que los pueden matar, ¿para qué decir de que me come mi compa? Simplemente se murió en el camino ya. Sí, o se ahogó y ya, y lo tiramos al mar y quién va a ir a buscarlo. O se tiró, no sé, muy atacado por agarrar algo y lo atacó un tiburón, una hora así. O sea, tenían un montón de... Ya tenían más cuidado tal vez a la hora de hacer la jugada. Y ahora usted se imagina cuántas personas han sido devoradas así en el mar.
Guau, madre. Qué loco. Sí, ¿cuántos barcos no naufragan, weón? Hecho, pero contar la verdad, los tres tuvieron destinos diferentes. En cierta forma, la más interesante fue la de Ned Brooks, el compa que no pone para la pizza. Frutado del interés extranacionalista que despertó el juicio, fue contratado por una feria ambulante, de las que abundaban en esa época, con el cartel de El Caníbal de Alta Mar. O sea, Sacó provecho y todo, más bien. el mae negó que había participado en la vara, exigió su parte de la comida, cantó a los otros y todavía dijo, no, yo soy caníbal. Y empezó a ganar de eso. Y el mae empezó a vender chemas y todo, se imagina, mae. Qué sádico. Mae, sí, definitivamente el compa que hay en todo grupo. Como el paisa, weón. El video del paisa, el de no es marihuana, esa onda. Yo estaba pensando en eso, de hecho. El maíz volador, después empezó a tirar Sí, chemas, de algo todo trágico sacó alguna ganancia. No, Sí, y mae. aquí el mae, el de Pegue Porte y la vara, todo el El de mundo se Pegue burló Porte y de la él vara, y sí. después Ajá, el mae hizo empezó a plata. sacar chemas y todo. Sí, más bien podría decirse que este compa fue el más inteligente. Porque él muy bien pudo haber dicho, y del susto, y no, yo también participé, pero no, se mantuvo tranquilo y dijo que no fue partícipe completo, ¿verdad? Sí, igual se libró como de 6 meses de cárcel, nada más, entonces de ahí. Y se puso el título de Caníbal de Alta Mar, Ajá. ¿verdad? Sí, imagino que ese título en la cárcel debe dar respeto. Oiga eso, aparecía vestido con harapos y masticando trozos de carne cruda en un horripilante simulacro del calvario que había sufrido. Qué más psycho, mae. Cayó en el alcoholismo y uno de sus vecinos de Southampton recuerda cómo gritaba a mitad de la noche una y otra vez, yo no fui, yo no lo hice. Bueno, por lo menos sí estaba arrepentido, ¿cierto? Yo y de algo tenía que vivir, ¿verdad? Murió en la miseria, igual que Edwin Stevens, por desgracia. Pero su suplicio lo marcó de por vida y no volvió al mar. Vagó sin rumbo también como Brooks, se hizo alcohólico y su vida acabó en circunstancias muy tristes. El capitán Dudley se marchó para emprender una nueva vida en Australia, montó un próspero negocio y posteriormente le pasó algo horrible. Fue el primer australiano que murió de peste bubónica. Su familia, por supuesto, pensó que era un testigo de Dios porque había escapado de la horca, pero al final pagó. Ish, mae. ¿Ustedes qué hubieran hecho? ¿Ustedes hubieran sido el mae que toma agua de mar o se aguantan así hasta la muerte? Madre, sí, yo creo que yo me hubiera aguantado. Yo no. Seguro, la verdad. Yo creo que yo sí me hubiera metido a pegarme unos traguillos de agua. Sí, tal A vez ver, como a ver intentar, qué no tal. sé, Sí, sí, para pescar, no sé por qué. O sea, a mí no me importaría ya que me comieran después, pero sí trataría de matarme yo, porque no va a dejar que me mate alguien más. Mejor les digo, suave, yo me tomo el agua y ya después esperen a que me muera. Sí, no, que no lo maten de una manera fea. Pero sí, igual como estaba agonizando de ahí, si no lo clavan, se les iba a volver la sangre ahí. Y otra, en esa situación ustedes se mandarían comida. Man, Bueno, la carne de alguna no, hombre, persona. qué asco, crudo, no. Cocinado tal vez. Como Sí. aquellos madres, seguro la pusieron en pinchos ahí, Ajá, y la empezaron le hicieron a en dar el vueltica. fuego. Pero mamá, ahí crudo Sí, no. es que estos sí fueron muy psicos, porque los maes, o sea, se tomaban la sangre y se mandaban así. Sí, quién sabe la desesperación del hambre y la sed que tenían para hacer eso. Guau, sí, para Porque, mandarse de un solo. bueno, no sé si ustedes han sacado la carne antes de tiempo. Bueno, hay gente que le gusta, de hecho, término medio y no sé qué Ajá, más. ajá. Pero verás que no sé, Qué me asco. da No, asco. yo no puedo, mae. Tiene Cuando que estar dejan bien así, como, cocinado. ajá, cuando todavía igual les den un Ajá. poquitico de sangre, mae, no puedo. No, Sabe feo. cuando la mordí, como sentí un montón de sangre en la boca, no. Mae, no, Qué asco. sabe feo. Y no se mastica bien tampoco. Sí, quién sabe la de humano, imagino. Bueno, dicen que sabe rica ahora contando eso, ¿verdad? Pero cruda no, madre, qué asco. Madre, es ser suavecita. Vas. Pero sí, no, yo creo que principalmente porque madre, a mí la sangre me da demasiado como asco, no sé, como cosa. Entonces yo, bueno, mi sangre no, ¿verdad? Yo puedo ver mi sangre y no me pasa nada. Pero Usted yo, nunca ha hecho esa vara, como que se pica y. Bueno, que le dicen a uno ah, que. sí, ajá. Ajá. Sabe como a hierro, sí. Sí, Ajá, sabe como hierro, a hierro, sabe. sí. Como masticar Como a un moneda. alambre. Ajá, como a moneda, moneda. weón. Pero madre, no, yo veo sangre y me da asco, no sé, hasta el olor, entonces. Sí, pero me de da otra asco el gente. olor. Pero de otra gente. Ajá, oí. Digamos, como dice Yared, yo puedo ver mi sangre y No, a mí me ya. da asco, como el olor como tal, ese olor a. Sí, tiene a cierto hierro. olorcito, ajá, como a hierro. Y imagínense ir así en el barco como iban estos madres y todo eso, una pose de sangre sí. y un cadáver ahí a la mitad.
Y ahí que imagino, la hediondez. yo hubiera puesto ahí, llegan los sopilotes y me echo un sopilote también, como decíamos en el capítulo pasado, que en Colombia se los comen. Sí, es que puede pasar un montón de cosas en la mente, pero ya estando ahí. Sí, ya estando ahí, sabe? yo creo que sí, me mandaría carne, lo que sea por sobrevivir. Y para mí esto, bueno, este capitán agarró como la misma vaina de todos los caníbales, como que le agarraron el gusto. Ajá, le agarró el gusto. Y ya no lo pensaba, ya era como, hay que comer, matemos a ese. O sea, ya no había como una resistencia a hacerlo, ¿verdad? Sí, como creo que yo. sea el último recurso de que, madre, tocó ya mandarnos a este madre. Sí, el madre fue lo primero que tiró. Sí. Digo yo. Sí, no dijo como, madre, busquemos ahí pescar, una hora así, ¿no? Esperemos. De un solo. Y una vez dijo, uno tiene que morir. Y fue Richard Parker. Qué buena peli. Qué madre, se murió Richard Parker. No lo salvó. No, el tigre era Richard Parker. Sí, Richard Parker fue el tigre, ajá. Qué madre, se echaron al tigre. Pero sí, esa fue la historia de los marineros del capitán Tom Dabley, que naufragó con sus compañeros, con su tripulación, y se comieron al novato. Ahí sí. Qué madre, imagínense ser su primera vez navegando. Su primer trabajo. Su primer Qué trabajo. rudo, madre. Su primer trabajo y ahí, todo feliz ahí, todo emocionado a hacer plata y nombres. Qué más miado. Y espero que le hayan dado plata ahí, el juicio le hayan sacado plata al hombre ya. se intoxica y se lo comen. Qué madre, qué mala forma de terminar el primer trabajo. Y la próxima historia todavía nos queda una. Todavía nos queda una, pero vamos a dejarla para otro. Sí, por eso, o sea, va a ser la que hablamos, los japoneses. Sí. Esa fue la que me leí más. Bueno, ahí ya vamos a venir más preparados entonces. Sí, ahí ya va a estar en todas usted. Bueno, gente, este fue el capítulo del día de hoy, los náufragos caníbales. Síganos en nuestras redes como Inexplicable Podcast y nos vemos en el próximo capítulo. Eso más, nada más para recordarles que nos pueden encontrar en Instagram como inexplicable.podcast, en TikTok igual como Inexplicable Podcast y en Facebook igual Inexplicable Podcast. Nada más recuerden, si nos pueden apoyar ahí con un like y compartirlo con sus compillas para que esta vara siga creciendo. Pura vida.